Minutos, el sol de la tarde. El tema del gas natural, vamos a aprovechar para continuar con este tema que introdujo Antonio Marte como presidente de CONATRA y se queja de que después de que el gobierno indujo desde el 8 a una gran inversión, a una conversión a gas natural a los transportistas y aparte de la industria y en sentido general a quienes tenían vehículos, flotillas que se movieran. Recuerdo el discurso de Fernández hablando también de que convenía al ambiente porque no contamina y era mucho más barato. Entonces, hubo sectores que hicieron grandes esfuerzos e inversionistas que comenzaron a trabajar lo relativo a la importación, a las plantas. En ese momento, el exministro de Obras Públicas fue uno de los pioneros en esto. No Díaz Rúa. No, más atrás, Balaguer. De Balaguer. Sí, de Balaguer. Wow. Creo que se llama UNO, la compañía del pueblo. Bueno, me acuerdo un poquito más adelante. Hicieron grandes inversiones y el tema en esos años, en el 9, el 10, era que había pocos lugares dispensadores, pocas estaciones. Sí, pocas estaciones. Entonces habían unas colas enormes. Por acá por la Kennedy, esquina próximo a la Núñez de Cáceres, una estación. En las Américas había muchas dificultades. Bueno, se amplió el servicio, las estaciones, y mucha gente confió en ese llamado que hizo el gobierno y en esa altísima posibilidad. Bueno, entonces vamos a movernos a gas natural. Se planteaba en ese momento que la inversión era grande, pero el beneficio a largo plazo muy importante. Mucha gente lo hizo y ahora se presenta lo que está planteando Antonio Marte, que dice que de 20 pesos se lleva a 36, es casi el doble, y coloca a los transportistas, los transportistas de pasajeros, no habló de los transportistas de carga, eso es otra federación, que también podrían tener una situación parecida. Entonces, este es un problema que hay que asumir. Hay que asumir porque, si bien es cierto que Antonio Marte citaba al gobierno de Fernández, y Pablo de forma muy interesante le decía, fue escrito, que fue lo que se hizo, solo fue una promesa, solo fueron palabras en las cariátides, ¿qué pasó? Claro, cuando se hace una convocatoria de esta naturaleza, se confía en la palabra de un presidente. Incluso el presidente convoca por las dificultades que se tiene de importar un combustible caro. Y lo que está llamando es a colaborar con el país. Ustedes se ayudan, pero ayudan al país porque disminuimos la importación de un combustible claro como los derivados de petróleo. Entonces, era una conjunción, era un esfuerzo común, era empujar en la misma dirección. Pasan los años, se hacen las inversiones y el gobierno comienza a aumentar los combustibles. Recuerden que los mayores impuestos, porque es lo más seguro, están a los precios de los combustibles para el pago de la deuda externa y eterna y para el financiamiento de los partidos. Hay unos altísimos impuestos a los combustibles. Y el gas natural que estaba vendido ahí a 20 pesos, tranquilo, pequeño, comenzó a aumentarse y 1 peso más y 50 centavos más y 1 peso más y ya está en un nivel como el que relataba Antonio Marte, que obstruye, dificulta la rentabilidad de los que se dedican al transporte de pasajeros. Que confiaron confiaron en el gobierno, en la palabra presidencial. Y el gobierno es una continuación. Presidente Medina, que convoca a los consensos, que discutió el Pacto por Educación, que ya tienen agenda el pacto eléctrico, que yo siempre he dicho que debería ser pacto más amplio, energético. Yo creo que debe incluirse ese tema. Ese es un tema muy importante y que debe estar incluido ahí como pacto, más ampliado como pacto energético, porque es un trastorno muy importante. Deben colocarlo en la agenda, no es un tema del ministro de Industria, aunque directamente le compete, porque es el que maneja precios, pero debe ser tema del gobierno
y de discusión para un consenso y dentro meter el tema eléctrico dentro del pacto, un pacto energético mucho más amplio, porque eso va a generar muchos problemas en este país. Mira, Cristian, creo que estamos en contacto por la vía telefónica con el ingeniero José Oscar Orsini Bosch. Él es el presidente de la compañía Luz y Fuerza de Las Terrenas. Llevó hace 20 años el servicio de energía eléctrica a Las Terrenas, que fue la plataforma precisamente para el desarrollo turístico de esa comunidad de la provincia de Samaná. Luz y Fuerza hizo una gran inversión, tengo entendido que 100 millones de pesos para hacer la conversión de sus plantas a gas natural. Me gustaría preguntarle al ingeniero Orsini Bosch, ¿cómo le ha ido a Luz y Fuerza con las plantas de gas natural? Buenas tardes a todos, buenas tardes. Buenas. En realidad nosotros nos dejamos montar en un caballo de ilusiones vendido por el gobierno en la empresa ESA y invertimos no 100 millones, sino en ese momento 5 millones de dólares, algo más que eso, en la conversión a natural de 5 megavatios de diésel y la compra de una planta de 1.6 megavatios de gas natural 100%. Y en ese momento el gas natural, inclusive por decreto presidencial, se hizo de prioridad nacional. Sí, cierto. Y se vendía a $6 el millón de BTU. $6. Sí, y de un momento a otro subió a $22. O sea, se cuadruplicó. Ya no hay que sacar más cuenta. ¿Y qué pasó con esas plantas entonces y esa inversión? Bueno, me sacan la lengua y se ríen de mí a cada rato. ¿Y por qué? Entonces, eso provocó un aumento en los precios del servicio. Pero claro, ¿de qué monto? Hubo que amortizarlo sin que dejara beneficio. Bueno. ¿Y cuál es la situación en este momento? No solamente de la compañía Luz y Fuerza de Las Terrenas, sino de las distintas empresas que hicieron grandes inversiones para el uso del gas natural. 55 empresas metieron más de $1.500 millones. ¿Cuánto? 1.500 millones, calculo yo. Y esa inversión se ha perdido por el momento, o sea, no es pero no creo que esté todo perdido, porque no creo que AES pueda seguir siendo monopolio eternamente. El gas natural a nivel internacional y principalmente en Estados Unidos se han descubierto los yacimientos o se están explotando los yacimientos de esquito. La flota mercante de gas natural está creciendo aceleradamente a más de un barco por mes, que antes eran solamente 230, ya se acercan a los 300. Y ya hay iniciativas serias en el país, ya hay en San Pedro. La planta de almacenamiento de San Pedro de Macorís podría afectar positivamente la situación del gas natural. Pero claro, la cosa es que con todo el esfuerzo que esa unión de 5 grandes grupos, son 5 grupos de pesos pesados. Encabezado por el grupo Vicini, ¿no? Pero no han podido conseguir un contrato de suministro en condiciones ventajosas. Pero tengo entendido que las cosas van por buen camino. Bueno, muchísimas gracias, ingeniero. Y gracias a ustedes. Bueno, en realidad, buena el suerte. gas natural debe ser el combustible de las próximas 2 o 3 décadas. Correcto. La cosa es que con un monopolio y un solo importador y un gobierno necesitado, muy complaciente, no se puede lograr muchas cosas. Bueno, gracias, ingeniero José Oscar Orsini Bosch, presidente de la compañía Luz y Fuerza de Las Terrenas en Samaná. Pero fíjate, Cristian, aportando información sobre este tema que tratamos, Pablo. O sea, que está hablando de que hay un problema de monopolio, hay un problema, sálveme Dios, de que ustedes puedan pensar que yo quiero ahora salir en defensa del gobierno, en el sentido de que el gobierno, mientras más
aumenta el precio del combustible, el porcentaje que gana, el dinero que le entra por impuesto es mayor. Entonces, ahora, dicho y aceptado esto, no hace mucho que el presidente Obama le dijo a los presidentes centroamericanos, y cuento esto porque Rubén Bichara estaba ahí como invitado y nos lo contó a nosotros, dice, ustedes no pueden contar con gas natural por lo menos hasta el 2020. ¿Por qué las plantas de Punta Catalina son a carbón? Y la gente se pregunta, pero ¿por qué no a gas natural? Que el gobierno ha hablado muy bien de gas natural y Fernández en el 2008 hizo este llamado. Bueno, porque cambiaron las condiciones internacionales y el Estado Dominicano sabe que no está en capacidad de conseguir contratos de suministro de gas natural, entre otras razones, porque China y otros países que han mejorado su condición, o el caso también de Japón, ha hecho contratos y ha captado una gran parte del mercado de gas natural, de las riquezas de gas natural. Entonces los Estados Unidos, donde se están construyendo plantas, a partir del 2020, entonces podría estar en capacidad de hacer negocio. Entonces, en este caso, vamos a poner ese tercer elemento. Hay un problema indudablemente de monopolio. Aquí para todo hay lo que se ve y lo que no se ve, y lo que no se ve es más importante que lo que se ve, que decía don Juan. Están los beneficios que saca el gobierno al precio de los combustibles, pero dicho esto, vía impuestos, ahora, dicho esto, también hay que decir que cambiaron las condiciones internacionales, que es lo que hace que incluso el Estado Dominicano no esté en capacidad de conseguir contratos de suministro de gas natural, que es lo que explica el por qué las plantas de Punta Catalina son a carbón y no son a gas natural. Ese es el tercer elemento que quiero añadir. Lo penoso de todo esto es que el gobierno, en su momento, que se suponía que debía tener un estudio básico de factibilidad para un proyecto de esa magnitud, no previera lo que podía pasar en función del comportamiento del mercado en ese momento. Fue apenas un año después que cambió todo. Un año después. Es decir, se produce el desplazamiento masivo hacia el uso del gas natural. Sector transporte y sector eléctrico. ¿Y qué viene después? Bueno, resulta que cuando esa demanda creció, la República Dominicana no tenía una oferta suficiente para atender el aumento de gas natural que se produjo tanto en el sector transporte como el sector eléctrico. Y entonces de ahí viene precisamente ese aumento desmedido en el precio del gas natural, pasando, como lo dijo el ingeniero José Oscar Orsini Bosch, de $6 el millón del BTU a $22, es decir, prácticamente se cuadruplicó el precio del gas natural. Y yo digo que el Estado Dominicano, que indujo, que promovió esa política, necesariamente debió haber previsto esa proyección y esas consecuencias. Y no lo hizo. Y ahora, ¿quiénes pagan la cuava? Los que le creyeron al gobierno en ese momento. Miren, como lo vi, lo cuento, antes de un tema que tiene Yolanda y una noticia que tenemos que dar. Es una noticia insólita. Es insólita. En el programa de José Gutiérrez, que siempre trae cosas muy interesantes desde el norte, denuncia a la policía que está apresando a una banda que se dedica a robar computadoras, plantas y otros equipos de las bancas de apuestas, de bancas de lotería. Bueno, entonces llevan dos jóvenes, ellos no quieren hablar, no dan información. Entrevistan al presidente de FENABANCA, el de la Federación de Bancas del país. Y oh sorpresa, él dice, no es que están robando las bancas. Es que hay 15,000 bancas ilegales y nosotros, como estamos legales, nos hemos dedicado, como la autoridad no nos hace caso, a desmontarlas nosotros. Mentira. Óigame esa vaina. Oiga qué país. No, yo lo oí. Digo, no, es que no puede ser.
con camiones, él tiene una suerte de un equipo Lo que hacen los transportistas con de los vehículos piratas. desmontes, y entonces hoy ya llevaban 4 lugares que se pensaba que eran unos tigres que andaban arrasando con las bancas. Y no, es el presidente Fernández quien lo dice ante la televisión, que como no ha hecho caso el gobierno de desmantelar las bancas ilegales, entonces ellos han asumido esa tarea, porque hay que poner un orden. Hacen creer, en algunos casos han hecho creer que son fiscales. O sea, ahí hay usurpación de funciones, se meten en una propiedad privada, el robo. Óigame, todas las violaciones del mundo. Y este señor, de forma olímpica y de cara a las cámaras, dice que como la autoridad no actúa, ellos están actuando. Los fines de la era cristiana ya. Como vigilantes. Ya. Como vigilantes, pero actuantes. Pero no es que se ponen al frente para evitar que la gente vaya a comprar algo que es ilegal. No, es que ellos entran a desmontar y se llevan los equipos de un negocio privado que no tiene licencia para operar, pero que sí ha comprado esos útiles, esas Señores, herramientas que están en el lugar. Es un problema que tenemos en el país de institucionalidad y de incapacidad del Estado de hacer cumplir las leyes. Este país está en desbandada, aunque crezca, aunque no, aquí hay un problema, señores, que uno se pone mucho Sabina, Andrea Bocelli, coja un vino, ¿tú te crees que vive en un país? Pero no, lo que está pasando en este país es un caso serio. Un caso en todos los órdenes, y dame 15 segundos para un paréntesis. Hace 40 años, en los programas de presentación de artistas, el presentador se llamaba Jackie Núñez del Risco. Carajo. Y de las comedias, el guionista se llamaba Milton Peláez o Freddy Verasgoico. Correcto. 40 años después, sin comentarios. Entonces, vamos mal, Cristiano. Pero ustedes se imaginan, un momentito, Cristian, ustedes se imaginan las dificultades que confronta cualquier emprendedor, cualquier inversionista para desarrollar, para instalar, para operar una empresa formal en este país. Es decir, los requisitos que tiene que llenar, los pasos que tiene que dar. Primero aquí, luego aquí, luego aquí, y después se lo devuelven aquí. Y a veces pasan 6 meses, 12 meses, 18 meses, 2 años y no obtiene el permiso. O sea, un negocio que no representa ningún aporte, ninguna rentabilidad social. Ninguna rentabilidad social, como son las bancas de apuestas. Señores, florecen como la verdolaga en cualquier ciudad de la República Dominicana. Y, óyame, y operan ilegalmente y no tienen ningún problema. Ya están en Merca Santo ¿cómo Domingo. operan? Seguro que pagan un peaje. Seguro que las autoridades responsables de controlar eso se benefician de esa ilegalidad. Seguro. Peso a moriqueta. Y tú sabes de que se vive en un barrio ¿Sí? pobre de este país. Sí, claro. Gracias. Sí, así es. Cambio fuera, Mauri. Del micro.